Bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Le damos gracias por su sintonía. Este es su hermano y amigo Horacio. Reciba un cordial saludo de parte de mí. Le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza, discernimiento, para que podamos seguir aprendiendo de su palabra cada semana. Que traemos una enseñanza por medio de este canal. Es un privilegio, un honor de poder traer la palabra de Dios cada semana, para que de esa manera nosotros podamos ser edificados y seguir firme en la confianza y en el conocimiento de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande de podernos comunicar por los medios de las redes sociales. He venido hablando acerca de la estrategia del enemigo, de cómo nosotros podemos contrarrestar toda artimaña del enemigo. La semana pasada hablé acerca de la oposición y estrategia a la batalla. Esta semana voy a continuar con la clave para ganar la guerra. Todas estas enseñanzas le he traído para traer el conocimiento y ayudar a cada uno de los hijos de Dios y de aquellos que se quieren apartar del pecado, tener las herramientas y la estrategia, cómo poder tener un conocimiento para no ser engañado fácilmente del enemigo, como él ha venido engañando por generación en generación a la humanidad. Y es por falta de conocimiento. La misma palabra de Dios lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debido a eso, entonces, es que estos estudios que traemos cada semana es para que nosotros podamos aprender y poder usar la palabra de Dios correctamente, y así nosotros podamos mantenernos firmes y sin temor, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración antes de empezar la lección. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, humildemente, con reverencia, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, y que esta palabra sea edificación para cada uno de vosotros. Esta palabra sea de liberación, de sanidad, de salvación para todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos la gloria y la honra. Amén. La clave para ganar la guerra. Porque todos sabemos que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha con nosotros mismos, mis hermanos. Es contra un enemigo poderoso espiritual que se llama Satanás y sus demonios, que diariamente el creyente tiene batalla, tiene una guerra. Y debido a eso nosotros tenemos que aprender a usar las herramientas que están en la palabra de Dios. Pero tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiar, para que de esa manera nosotros podamos aprender a vivir una vida espiritual, aprender a usar esas herramientas y armas que Dios tiene para derrotar toda mentira y toda falsedad del enemigo. Es debido a eso que nosotros le pedimos siempre al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que nosotros podamos entender claramente la palabra de Dios. Dice: todo creyente no tiene lucha con nosotros, con nosotros mismos. Es contra principados, es
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice claramente en Efesios 6:12. Pero ¿qué dice en 2 de Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza satánica, de fortaleza diabólica. Pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque es de la única manera que vamos a poder ganar la guerra. Cuando estemos viviendo en el Espíritu y no viviendo en la carne. Estamos en guerra con un enemigo espiritual, el cual no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y debido a esa ventaja que Él tiene sobre nosotros, Él no puede engañar fácilmente. Él puede engañarnos fácilmente porque es un espíritu. Y se puede mover en dimensiones que nosotros no podemos movernos. Él trata de desviarnos de la mirada al reino espiritual y dirigirla al reino físico. En otras palabras, Él trata de que nosotros no estemos viendo las cosas espirituales, sino las cosas naturales, las cosas físicas. Y cuando usted está viviendo de esa forma, usted está viviendo en la carne, usted está viviendo de lo que está pasando, lo que está viendo en el mundo. Y de esa manera usted va a ser fácilmente vencido, engañado por el enemigo, porque él es el que está gobernando en este mundo. Es de esa manera que él hace que nos enfoquemos en lo que podemos ver, en lo que podemos ver, gustar, oler o escuchar. Esa es la artimaña que él usa, que nos enfoquemos en lo que podemos oler, en lo que podemos escuchar, en lo que podemos ver, en vez de enfocarnos cómo poder usar las herramientas espirituales que nos enseña la palabra de Dios para derrotarlo. Porque mis hermanos, si aprendamos a usar las herramientas espirituales de la palabra de Dios, lo vamos a derrotar fácilmente, porque ya Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario. Satanás y su demonio trabajan juntos para arruinar la vida de cada creyente. A pesar que él no puede robarte la salvación, pero él puede causarte mucha opresión, disgusto. Te puede robar la paz a tu vida, porque eso es lo que él quiere, que tú te desanimes, que tú pierdas la fe y desmaye por dejarte llevar de las cosas naturales que están sucediendo en este mundo. Pero una vez tú tienes la mirada espiritual, tú tienes la forma de vivir en el espíritu, tú vas a tener el discernimiento y la sabiduría y vas a ver las cosas diferentes, porque el Espíritu de Dios te va a revelar las cosas correctamente, no como el mundo te las enseña, que es con mentiras, falsedades y engaños. Justamente eso es lo que hace el enemigo. Intenta hacerte ver unas cosas que no son como las que son. Él intenta, al declararte la guerra, de que tú puedas impedir de ver las cosas que Dios ha planeado para ti y ha hecho para tu vida. Eso es lo que él intenta de hacer, de que tú te desenfoques, de buscar y ver las cosas espirituales y te enfoques en las cosas materiales y en las cosas del mundo. Su objetivo principal es bloquear que alcance todo el potencial de tu vida y tu salvación. Eso es lo que él quiere,
que tú no alcances tu potencial y que tú pierdas tu salvación. Satanás es paciente y astuto. Siempre esperará el momento oportuno de tu debilidad. Él va a esperar ese momento para atacarte. Porque Él es muy astuto. Pero tienes tú que estar percibido, estar firme en el conocimiento de la palabra de Dios para que tú te puedas dar cuenta de cómo Él opera, de cómo Él engaña, de cómo Él sutilmente viene y se te presenta hasta como un ángel de luz, cuando es una mentira de Satanás. Pero si tú tienes el conocimiento de la verdad, tú vas a tener ese discernimiento, porque el Espíritu de Dios te lo va a revelar a tu espíritu. Por eso, de la única manera es cuando tú aprendes a vivir en el Espíritu y no en la carne. A menudo hacemos un gran error cuando nos enfocamos en los resultados de la guerra espiritual que se libra en nuestra vida, ignorando la fuente causante de lo que enfrentamos cuando dirigimos nuestros esfuerzos y atención solamente a afrontar el caos, olvidándonos de la raíz causante del problema. En otras palabras, solemos esperar hasta que hayamos agotado todos nuestros esfuerzos humanos antes de recurrir al experto, nuestro Señor Salvador Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso. Esperamos hasta lo último para buscar ayuda en Él, y no es de esa manera, mis hermanos. Tenemos que estar en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Salvador Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, orando y clamando, intercediendo unos por otros, para de esa manera nosotros poder derrotar las fortalezas de Satanás y todas tramas del enemigo. Cuando tomamos esa actitud de solamente dejarnos llevar de las cosas humanas, nos devoramos de ese modo, malgastando días, semanas, meses, años y a veces incluso décadas valiosas al vivir dentro de las limitaciones de una vida llevada por las emociones o circunstancias. Cuando llevamos una vida llevada por emociones y circunstancias, vamos a ser derrotados fácilmente. En vez de vivir la vida abundante que Dios ha prometido a cada cristiano, cuando venimos y aprendemos a vivir en el Espíritu. Cuando solamente nos ocupamos del fruto y no de la raíz del problema, no vamos a poder disfrutar plenamente las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ser engañados por el enemigo. Porque estamos viviendo de las cosas que vemos y no estamos viviendo en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Un creyente sabio aprende a vivir en el Espíritu y no en la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Hebreo, o en Romano, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es común pensar que un cristiano carnal es un individuo que está profundamente hundido en una vida de pecado. Obvios. Aunque esto podría ocurrir, de lo que a veces no nos damos cuenta es de que actuar en la carne no siempre significa cometer pecados específicos o reconocibles. La palabra carnal simplemente se refiere a todo aquello relacionado con las necesidades físicas. Bendito sea el nombre de Jesús. Un cristiano carnal también puede ser alguien que esté viviendo una vida obsesionada en el reino físico. Una vida obsesionada en el reino físico es una vida que vive del materialismo, de la vanidad,
de lo que van a decir la gente. Viven para el mundo y no viven ni para ellos mismos. Entonces, cuando ese cristiano vive de esa manera, es un cristiano carnal. Un cristiano carnal toma sus decisiones basado totalmente en lo que puede ver, tocar, oler o escuchar. Porque es de la única manera que ha aprendido a vivir. De las cosas naturales. No ha aprendido, no ha experimentado vivir la vida espiritual. Y de esa manera que tenemos que darle la oportunidad, nosotros los creyentes reales, al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos enseñe a vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo de Dios abra los ojos espirituales y los oídos espirituales, y de esa manera nosotros podamos aprender a vivir en el Espíritu. Y no vamos a ser fácilmente engañados. Cuando los creyentes deciden depender de los 5 sentidos como los factores determinantes para tomar las decisiones en la vida, se constituyen a sí mismos en un blanco fácil para el enemigo. Usted le abre la puerta plenamente al enemigo cuando usted empieza a vivir de sus 5 sentidos. Con los factores determinantes para tomar las decisiones en la vida. Será fácilmente engañado porque usted está viviendo solamente del mundo físico, natural. No está viviendo en el Espíritu. Y eso es lo que Satanás no quiere, que usted aprenda a vivir en el Espíritu. Porque él sabe que una vez usted aprende a vivir en el Espíritu, usted va a tener esa arma poderosa que es la palabra de Dios y la va a saber usar correctamente. Satanás sabe que si él puede hacerle creer que está librando una batalla de la carne o dentro del mundo carnal que le rodea, ya lo habrá vencido. Él lo tendrá bajo su control. Mientras usted prueba todos los remedios humanos posibles para luchar con aquello que solo se puede subsanar con una solución espiritual. Porque si es algo espiritual, usted tiene que usarlo con algo espiritual. Usted no puede pelear con un enemigo espiritual con una arma carnal, porque no va a poder hacer nada. Dice en Romanos 8, versículos 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, es primordial aprender a vivir en el Espíritu para poder vencer los ataques del enemigo. Cuando usted vive en el Espíritu, usted vive por fe. ¿Qué dice Romanos 11:1? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tiene fe, usted está viviendo en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que recordar que el enemigo que estamos peleando no tiene un cuerpo físico como nosotros. Es un enemigo espiritual, por tanto opera con armas espirituales. Por lo cual debemos de usar armas espirituales con la palabra de Dios, que es la única que lo puede derrotar a él. Y de esa manera estaremos a su nivel, a pesar de su poder, porque es un enemigo poderoso, porque él tiene todavía poder. Pero el que está en nosotros es más poderoso que él. Y el Espíritu Santo de Dios, si nosotros le damos la oportunidad para que nos enseñe a vivir en el Espíritu, Él nos enseñará a vencer en el Espíritu y nos dará todas las armas de la palabra para que nosotros derrotar por completo a Satanás. La misma palabra lo dice: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Porque él no nos puede tocar, mis hermanos. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio.
Es un regalo increíble que el cristiano tiene cuando se arrepiente del pecado y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Viene a tener el Espíritu Santo de Dios y ya el enemigo no le puede tocar. Él puede usar artimañas y confusiones siempre y cuando usted le abre la puerta. Pero si usted aprende a vivir en el Espíritu, Él no lo podrá tocar ni lo podrá engañar. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo único es que todavía está suelto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque es un diablo cabezón. Él sabe que no le queda mucho tiempo, pero aún sigue molestando, engañando y confundiendo a la humanidad. Aquella humanidad que todavía no se han apartado del pecado. Aquellos son los que Él está engañando y confundiéndolo para que esas vidas no puedan ser libertadas del pecado y entonces se tengan que ir con Él cuando Cristo venga. Así que, amigo que me escucha, recapacita y apártate del pecado, porque el pecado lo único que trae es muerte. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que si tú te apartas del pecado y buscas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú vas a ser una alma de salvación y vas a vivir eternamente. Porque Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Ya lo hizo en la cruz de Calvario por cada uno de la humanidad. Ahora nos toca a nosotros a tomar esa decisión de apartarnos del pecado y buscar la luz admirable de Jesucristo. Buscar el camino de la salvación, la puerta estrecha, y no seguir caminando por la puerta ancha que lleva a la perdición. El creyente debe conocer la palabra para usarla contra Satanás y reprenderlo en el poderoso nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Pablo dice a los Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. También dice, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 al 17. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos guerreros del ejército de Jehová Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Lo tenemos todo. Lo que tenemos es que simplemente mantenernos firmes y confiar en el poder de Dios y no desmayar. Confiar en Dios y ser obediente y fiel a su palabra, a sus estatutos. Y de esa manera nosotros vamos a vencer, porque ya el enemigo y sus demonios han sido vencidos en la cruz de Calvario. Nuestro Dios tiene todo el control. Él es el Todopoderoso y Él nos ama. Nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que hay en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué privilegio más grande, mis hermanos y amigos. Poder tener el amor de Dios, poder tener la salvación de nuestras almas, que Cristo Jesús tomó el lugar nuestro en la cruz de Calvario por ese amor y por la obediencia al Padre. Nosotros no tenemos que pasar por ninguna dificultad ni sacrificio, porque ya Él lo hizo en la cruz de Calvario. Él lo hizo por mí y por ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitir que tu Santo Hijo Jesucristo tomara el lugar nuestro en la cruz de Calvario, porque Él era el único que podía
hacer esa expiación del pecado en su cuerpo. Gracias, Jesús, por amarnos y perdonar nuestros pecados y permitir que tu Santo Espíritu more en nosotros y nos ayude a vivir esta vida alineada a la palabra de Dios aquí en esta tierra. Gracias, Padre, por este momento que tú me has permitido de traer tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra no retorne vacía, Señor. Que sea un rema para todo aquel que le escuche y que no ha podido hacer la decisión todavía de apartarse del pecado. Que esta palabra le dé la motivación de apartarse del pecado y de venir a los pies de Jesús en arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy la gloria y la honra. Amén. Así que, mis hermanos, le pido que si usted no se ha suscrito al canal, que por favor se suscriba. Y si le gusta la enseñanza, le dé un dedito para arriba, para que de esa manera el video siga corriendo para otras almas. Porque para eso fuimos llamados, para predicar el evangelio, para hacer la gran comisión. Y esta es una forma de hacerla por medio de estas redes sociales. Le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seamos todos bendecidos. Será hasta la próxima.